El siglo XIX se presenta de forma muy parecida para todas las nuevas naciones de nuestro continente. Gobiernan caudillos militares surgidos de la Guerra de Independencia. La ley es en muchos casos letra muerta. Tanto liberales como conservadores no se ponen de acuerdo acerca de la forma de alcanzar estabilidad política y productividad económica. Los líderes políticos son educados, profundamente inteligentes y estudiosos de las grandes transformaciones que ocurren en el mundo. El gran anhelo que los une es emular a las grandes naciones, principalmente Estados Unidos y países europeos. Hay un modelo de progreso a seguir, y este es el que quieren alcanzar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Imaginada. En el capítulo de hoy vamos a tratar acerca de un tema que pienso es muy interesante porque resulta ejemplar para conocer un poco más acerca de la sociedad peruana del siglo XIX. Nos vamos a enfocar principalmente en 4 artículos de prensa publicados en noviembre de 1849 en el conocido diario El Comercio. Su autor, José Gregorio Paz Soldán. A partir de las ideas que este hombre conservador manifiesta en estos artículos, vamos a poder analizar y entender un poco el contexto en el cual se desarrolla la conocida Ley General de Inmigración o Ley Chinesca. Así que sin más dilación, empezamos. A inicios de la década de 1840, Perú era un país que aspiraba a más. Frente a este dilema, sus políticos se preguntaron cómo alcanzar el tan anhelado progreso. Existían grandes porciones de territorio despoblados e improductivos. Es ahí que surge la idea de tratar de atraer personas foráneas para trabajar y poblar estos grandes territorios. La fórmula parecía sencilla: colonos foráneos, siembra y actividad en tierras improductivas, igual a mejora o crecimiento tanto de la economía y de la sociedad. Pero sabemos muy bien que nunca nada es tan sencillo como parece. Desde aproximadamente 1845 se debatía en el Congreso la posibilidad de retomar el comercio de esclavos. Es importante destacar que a pesar que ya había finalizado el proceso independentista, la esclavitud aún era legal. Se pensaba que a través de este proceso de importación de esclavos africanos desde la Nueva Granada se podía suplir la falta de mano de obra, principalmente en la región costeña. La situación de escasez de mano de obra se debía fundamentalmente al hecho de que los jornaleros libres no toleraban el maltrato que recibían de los terratenientes, no veían en los bajos salarios un incentivo para permanecer en las actividades agrícolas y preferían muchos de ellos buscar su sustento diario realizando otro tipo de actividades. Como era de esperarse, el tema del reinicio del intercambio de esclavos con la Nueva Granada no prosperó. Esto fundamentalmente a un impasse que hubo, ya que en un primer trato comercial no solo arribaron a tierras peruanas esclavos africanos, sino también personas racialmente de color que no eran esclavos, es decir, eran hombres libres, y obviamente al ser negros fueron confundidos con esclavos y se les intentó vender, lo cual obviamente cuando llegó a oídos de los representantes del gobierno de Nueva Granada no gustó para nada. Y es ahí que el tema de intentar reiniciar el comercio de esclavos quedó desestimado por completo. Tras el fracaso de las negociaciones en el tema de los esclavos africanos, la cuestión migratoria quedó un poco desestimada. No fue hasta 1849 cuando se retomó un nuevo debate en el Congreso. Es así que surge la Ley General de Migraciones de 1849, o también conocida como Ley Chinesca, que por cierto, si aún no has visto mi video, en la descripción te dejo el link
para que puedas conocer más acerca de esta norma jurídica. Lo cierto del caso es que hay varias cosas alrededor de esta ley que resultan bastante llamativos o llamativas por lo polémico y a su vez por lo asombroso. Lo primero que debemos decir es que el debate parlamentario realmente no fue un debate como tal, ya que el contenido de la ley solo abarca 5 artículos. Aunque te parezca una total y completa locura, una norma jurídica tan importante que se supone que iba a regir en materia migratoria solo tenía esa escasa cantidad de artículos. Por otra parte, beneficiaba de manera directa y abierta a un solo individuo, el señor Domingo Elías, que aparte de ser empresario y comerciante, también era diputado al Congreso, es decir, él formó parte de los parlamentarios que discutieron la ley. Se debe decir que los historiadores mencionan un impasse entre el señor Domingo Elías, quien era representante de la oposición al gobierno del entonces presidente Ramón Castilla, y a una supuesta conjura para intentar derrocar al presidente. Entonces, en este contexto se piensa o se cree que el hecho de que la ley lo beneficiara directamente a él fue una especie de premio por parte de la presidencia, ya que se logró negociar por debajo de cuerdas y así evitar que se vacara al presidente Castilla. Pero ¿cuál fue el beneficio que recibió el señor Domingo Elías con la aprobación de esta ley? Como ya dijimos, él era un comerciante. Antes de las discusiones y aprobación de la ley, ya él había coordinado y había ejecutado la llegada al Perú de un barco proveniente de China con aproximadamente unos 450 trabajadores que iban a venir no solamente a trabajar en fundos o terrenos cercanos a lo que era la provincia de Lima y la provincia de La Libertad, sino que también iban a quedarse residiendo en el Perú. Es decir, este señor desde antes que la ley se aprobara ya estaba ejecutando un proceso de trato comercial para atraer a personas extranjeras al Perú. Es por eso que es prácticamente escandaloso el hecho de este supuesto debate, ya que de una forma u otra se ha decretado una ley para beneficiar a un solo individuo. ¿De qué clase de beneficio estamos hablando? De manera resumida te puedo decir que no solamente el señor Elías, a pesar de que en uno de los artículos de la ley se le menciona, sino cualquier otra persona que se dedicase a traer foráneos al Perú para trabajar, iban a recibir por parte del Estado una prima económica por cada persona que trajeran para trabajar. Es decir, el Estado le iba a pagar a los particulares por atraer trabajadores al Perú, lo cual evidentemente genera un conflicto, ya que de una u otra forma se incentiva o se da rienda suelta a lo que pudo ser una trata de personas, ¿correcto? ¿Recuerdas que al principio del video te mencioné que íbamos a ahondar en la participación de José Gregorio Paz Soldán en todo esto? Ha llegado el momento. Este hombre es recordado mayormente por haber sido la persona que organizó y posibilitó la creación de la Cancillería y de los servicios diplomáticos peruanos, que además es necesario recalcar que fueron los primeros de este tipo en todo el continente, desde Panamá hasta la actual Argentina. Pero en este caso lo que nos atrae o lo que nos llama a discusión son 4 artículos que él publicó en el diario El Comercio en noviembre de 1849. Estos 4 artículos fueron publicados semanas antes a la aprobación de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que su opinión se formó en función
de los debates o supuestos debates, como ya mencionamos, que habían ocurrido en el Congreso. Antes de avanzar, te comento que si estás interesado en leer de primera mano estos 4 artículos, te voy a dejar los links en la descripción para que puedas acceder a ellos. Ahora sí, es importante, o creemos que son importantes, estas 4 publicaciones, no solo para entender las ideas de este hombre, que como ya dijimos era un político de corte conservador, sino además sirven o son la base para tratar de entender más a fondo la sociedad peruana de su tiempo y en particular las ideas de quienes gobernaban en torno a la relación entre política y economía, entre ley, política y economía, y de una u otra forma cómo todo eso se relacionaba con el tipo de sociedad que los líderes políticos proyectaban. Estos artículos son importantes porque con sus cuestionamientos José Gregorio Pasoldán nos permite ver, en primer lugar, que el Estado peruano es para ese momento una organización precaria, sujeta a los vaivenes del capricho o de los intereses de algunas personas. En segundo término, la escueta discusión que hubo acerca de la ley en el Congreso nos deja claro que no hay un consenso. Es más, pareciera que ni siquiera hay un norte, una claridad de principios a seguir en cuanto a lo relacionado con una política migratoria. Estamos hablando de un grupo de individuos que, como dijimos al inicio del video, son educados, profundamente inteligentes, letrados, pero no se ponen de acuerdo y tampoco manifiestan o dejan ver el hecho de que puedan tener una política clara de hacia dónde ir en tema migratorio. Por el contrario, como ya dijimos, por la debilidad o la precariedad del Estado, es evidente que los intereses individuales o particulares prevalecen por encima de lo que se supone que debería ser el interés público o el interés general de la nación. En tercer término, y creo que es lo más importante aquí, al no haber un norte definido, no hay posibilidades de proyectar de manera concreta en una ley los términos, las condiciones que van a regir para que el Perú pueda alcanzar ese tan anhelado progreso del que los mismos políticos hablan y que de una u otra forma se exige no solo en la organización de la sociedad y el Estado, sino también en el tema económico. Y por último, y no menos importante, es el hecho de que no hay un basamento o un sustrato ni filosófico, ni jurídico, ni siquiera religioso, que sustente la aprobación de esta ley, lo cual a todas luces dejó desprovistos no solo de derechos, sino también de obligaciones a los migrantes que llegaron al Perú. Entonces yo me pregunto, con todas estas falencias o todas estas debilidades, ¿cómo iba a ser posible que esas personas que venían iban a poder contribuir al engrandecimiento de la nación? Y lamentablemente creo que esta es una pregunta que no haya respuesta, no haya siquiera un pequeño equilibrio en el contexto que hemos venido describiendo. A todas luces, es evidente que la ley fue pensada, como ya dijimos, para el beneficio de unos pocos. Pasoldán se adelanta amargamente a los resultados de la implementación de la Ley de Migraciones. En sus 4 artículos se muestra conocedor de la realidad de su tiempo y de una forma muy clara pareciera que presagiara los abusos de que van a ser víctimas hasta finales del siglo XIX la gran cantidad de personas
provenientes de China que arribaron al Perú en el marco de esta ley. Ahora bien, no solo muestra su preocupación por lo que puede pasar, sino además propone muy inteligentemente cómo debería tratarse el tema. En cuanto a lo migratorio, él parte de una pregunta: ¿cómo engrandecer al Perú? ¿Cómo hacer que el Perú sea una nación más próspera? Lo más importante aquí a destacar es el hecho de que este hombre de pensamiento conservador considera necesario que el colono que venga al Perú debe ser una persona de cercanía cultural. Siendo él un hombre católico, pensaba que quienes vinieran al país tenían que profesar la misma religión, ya que eso iba a emparentar al migrante con el nacional o con la persona peruana, a pesar de que tuviesen culturas diferentes. En segundo lugar, y más importante aún, la persona que viniese no solo tendría que ser un hombre con anhelo o ansia de riqueza, sino tenían que ser hombres y mujeres con anhelo y deseo de asentarse y de formar familia. Por último, no solo pensaba en la necesidad de brazos o de mano de obra, que era algo que el país necesitaba, sino creía que era fundamental, además de trabajadores, atraer personas emprendedoras que tuviesen capital y que quisieran invertir ese capital en el Perú. Habiendo tanto territorio ocioso y desprovisto de población, él pensaba que era necesario que personas que tuviesen esa agilidad y esa capacidad pudieran venir trayendo no solo fuerza de trabajo, sino también dinero, el cual de una u otra forma iba a ser un impulso o un buen motor para mejorar o proyectar de mejor forma a la nación peruana. ¿Y tú? ¿Qué piensas acerca de los procesos migratorios y sus regulaciones? ¿Es este un tema que hoy en día está en boga en tu país? Y en cuanto a los aportes y la crítica realizada por José Gregorio Pasoldán a esa lejana ley de 1849, ¿qué tienes que decir? Déjame tus opiniones, tus ideas y tus comentarios en la cajita que está abajo de este video. Y no te vayas sin darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que juntos podamos empezar a imaginar la historia. Saludos y hasta la próxima semana.